Shalom, shalom, mis amados y queridos hermanos, que la paz del Eterno nutra sus almas y que en medio de tanta turbulencia en el mundo y especialmente con nuestro pueblo en Hares Israel en guerra, que el Eterno lo guarde y lo libre de todo mal. Y que todos nosotros estemos conscientes de ello y que estemos orando mucho por nuestro pueblo en las circunstancias en las que pasan. Amén. Bueno, vamos a retomar el capítulo 4 de Primera de Timoteo, verso 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Este texto ha sido muy manipulado y qué bueno que tenemos la oportunidad de mirarlo, de verlo. Qué bueno que tenemos la oportunidad de explicar de una manera importante. Es importante que cuando nosotros leemos siempre estemos conscientes del contexto. Si nosotros sacamos los textos, las palabras de su contexto, entonces hacemos un pretexto. En otras palabras, tan malo es sacar de su cultura, de su contexto cultural al pueblo de Israel y las palabras de los sabios, de Moshe, de los profetas, de nuestro santo maestro y desde luego de los Shalehim, sus palabras, porque desde luego eso hará que las cosas no se entiendan. Recordemos que Primera de Timoteo era una carta que fue dada por Rab Shaul, que muchas veces, como sabemos, ni siquiera él escribió, sino lo que se daba en aquellos días es que se tenían escribanos, es decir, gente que se dedicaba a escribir, y en este caso suponemos que esto era lo que pasaba, y por lo tanto Rab Shaul dictaba la carta, se copiaba la carta y se daba y se enviaba a las comunidades. En este caso era una carta personal. Fue una carta personal que fue dirigida a Timoteo. Era necesario que Rab Shaul diera algunas instrucciones a Timoteo para que él pudiera ministrar adecuadamente y viera algunas de las cosas que Rab Shaul veía y que ciertamente como maestro, con la sabiduría que el Eterno le había dado, podía mirar, ver y percibir en el ambiente de las comunidades, y él se preocupaba muchísimo por ello, y por eso es que las instrucciones de Rab Shaul. ¿Qué se daba? Pues en el contexto se daba que había muchos que decían, Dios creó todo y pues hay que comer, comamos y bebamos que mañana moriremos, como hace mucha gente, como dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Eso es definitivamente positivo. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y esto se toma, nada más esta parte se toma para decir que ¿por qué voy a dejar de comer cochino? ¿Por qué voy a dejar de comer liebre? ¿Por qué voy a dejar de comer alimentos prohibidos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ahora ya con Yeshua ya cambiaron las cosas, la Torah ya se terminó, ya pasó de moda, ya no, porque hoy estamos en el tiempo de la gracia y por lo tanto el tiempo de la ley ya se terminó y ahora tenemos que vivir conforme nosotros queramos. Tenemos la libertad que nos dio Yeshua. Fíjate nada más. Eso no es para nada cierto. Eso no es para nada cierto. Lo cierto es que, como dice Rab Shaul en Mateo 5:17, él no vino a abrogar la Torá, sino a cumplirla cabalmente. Y nos da la vigencia de la Torá mientras el cielo y la tierra existan. La Torá seguirá operando porque el Eterno así lo ha dispuesto. Es decir, ¿hay cielo? Sí. ¿Hay tierra? Sí. Entonces, ¿está vigente? Sí. Entonces, el decir que la Torá ya no funciona, que ya no opera,
es una barbaridad que han inventado precisamente los que quisieron en su momento desarraigar todo lo judío, absolutamente todo lo judío, de la mente y el corazón de la gente que estaba creyendo en el Mesías judío y que se integraba al pueblo de Israel. Pues cómo los iban a desintegrar o a desarraigarlos pues del pueblo de Israel, pues metiendo ideas, filosofías, huecas sutilezas, pensamientos de hombre que utilizaba el error para engañar. Y esto es precisamente una situación muy interesante. Entonces, como decía yo, si se saca de su contexto, ya se hizo un pretexto, ya se hizo como decimos coloquialmente nosotros, hizo un relajo. Porque, dice en el verso 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y entonces decimos, no, pues yo nomás oro y ya todo, me puedo comer cochino, marrano, puerco, todo lo puedo comer. Todo lo prohibido lo puedo. No. Lo que pasa es que no leen con entendimiento y dice, porque por la palabra de Dios, es decir, lo que Dios sanciona, lo que Dios determinó que es lo que debemos comer y lo que no debemos comer, cuando el Eterno sanciona ello, entonces, cuando te dice, puedes comer cordero, por decir algo, ya está sancionado por la Torá que tú puedes comer cordero. Y entonces, es bueno, sí, pero lo ha sancionado la palabra te está diciendo, te está indicando, te está instruyendo qué es lo que debes comer y qué es lo que no debes de comer. Y entonces dice, lo santifica, la palabra nos dice qué es lo que tenemos que comer. Y aquí hay una palabra muy interesante porque es la palabra santificado o santificar. ¿Qué es lo que santifica las cosas? ¿Qué es lo que aparta las cosas correctas de las incorrectas? La palabra. La escritura nos dice y los mandamientos nos dicen qué sí hacer, qué no hacer, qué sí comer, qué no comer en el caso del carrut, qué comer, qué no comer, cuándo comer, por qué comer. Entonces eso es muy importante. Entonces allá en Levítico 11 nos habla precisamente de las leyes del carrut y nosotros haremos bien en repasar las listas, eso es muy importante, tanto en aves como en el mismo pescado, qué podemos comer, qué no podemos comer, y aún de las carnes rojas, saber qué es lo que debo comer y qué no debo comer. Por lo tanto, mis amados, es algo que nosotros debemos estar pensando en que no es que yo puedo comer de lo que yo quiera. Si la Torá lo sanciona, lo santifica, es decir, te dice, sí, esto puedes comer, lo comes. Si la Torá dice, no, esto no lo puedes comer, pues no lo comemos. Y esto es lo que dice, porque por la palabra primeramente y luego por la oración se santifica. Es decir, ¿cómo va a ser de provecho para nosotros los alimentos? Uno, que sean sancionados por la Torá, que nos sean permitidos, pues. Y segundo, que oremos, porque como todos saben, se estableció por los sabios, y esa es una halajá, por cierto, para aquellos que no les gusta la halajá. Te voy a decir que incluso para todos aquellos que están en contra de la halajá, es una locura. Es una locura, ¿sabes por qué? Porque los sabios establecieron que por gratitud se orara dando gracias al Eterno antes de comer y después de comer. Es interesante porque se había establecido que cuando, como dice la Torá, que después de que te hayas saciado, después de que te hayas satisfecho de comer, dice la Torá, entonces agradecerás al Eterno. Pero cuando viene Yeshua HaMashiach, para aquellos que no les gusta la halajá, establece la halajá que después, antes de comer, dice,
y partió el pan y dio gracias. Todavía no comía. Entonces, en ese momento nos enseña que debemos agradecerle al Eterno por el pan que comemos antes de comerlo y por la Torah después de comerlo. Y entonces esto se establece por Torah y por halajá. ¿Qué hacemos? Que cuando nosotros comemos sin orar, estamos robando. Estamos robando. ¿Por qué? Porque no estamos agradeciendo al Eterno y eso nos hace tomar algo que no es nuestro sin haber bendecido a quien lo da. Y por esta razón, mis amados hermanos, tenemos que orar. En primera instancia, antes de comer, agradeciendo al Eterno como nos enseñó nuestro Ribi Yeshua. Y como después de comer, como nos enseña la Torah, porque debe haber un balance. Entonces tenemos la Torah y tenemos las palabras de Mashiach, que como todo rabino establecía halajá, y esta halajá nos enseña que debemos orar antes de comer. Y eso es interesante porque para aquellos que están en contra de lo judío o que no están de acuerdo con la halajá, te voy a decir, y aquellos que oran antes de comer, como enseñó el maestro, incluso en las mismas religiones, pues diríamos que pues hacer algo judío en la mentalidad equivocada de la gente que tiene mala información o es ignorante, ya está judaizando. Eso no es judaizar, mis amados. ¿Qué es judaizar? Debemos entenderlo en el contexto judío, no en la mente del occidente, que no se entiende o que no entendíamos qué era judaizar. Por eso es que se tiene que tener el conocimiento y la instrucción de un maestro judío, porque de lo contrario cometemos errores garrafales a la hora de interpretar la Torah. Bueno, entonces debemos comer lo que está sancionado con la Torah, es decir, con las Escrituras y desde luego esto conjuntamente con la oración santifica lo que comemos y eso es muy importante. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen juez de Yeshua el Mashiach, nutrido con las palabras de la fe obediente. Hay que creerle a Dios y obedecerle. No es que ya se anuló, que ya se abrogó la ley, no, de ninguna manera, porque entonces ¿para qué la fe? Debemos creerle, y si quitamos la Torah, entonces ¿qué es lo que le vamos a creer a Dios? ¿Y qué es lo que le vamos a obedecer? Eso nunca lo dijo nuestro Santo Maestro, todo lo contrario, enseñó Torah, instruyó Torah, y a los sabios, a sus talmidín, les enseñó también ese seguimiento extraordinario de continuar enseñando Torah. Y esto es la razón por la cual el pueblo de Israel se levanta y debe de levantarse para enseñar al pueblo de Israel los propósitos que tiene el Eterno para nutrir su vida de tal manera que le pueda servir de la manera adecuada. Sed santos porque yo soy santo, y una de las cosas importantes es la alimentación. Si nosotros cuidamos la alimentación, lo que debemos comer, lo que es kasher, entonces nos estamos santificando y nos estamos elevando. Pero una persona que no le importa comer cerdo, no le importa comer cosas prohibidas y hacer, como diríamos nosotros coloquialmente acá en México, de nuestra vida un papalote, entonces ¿cuál es la fe que tenemos? No hay evidencia de la fe porque ni le hemos creído a Dios ni tampoco le obedecemos. Y entonces, por lo tanto, debemos buscar de una manera importante servir al Eterno con santidad. Y esa santidad se desprende de la Torah y de las palabras de nuestro Santo Maestro que nos instruye y que estableció halajá para que nosotros pudiéramos vivir en acorde con ella. Que el Eterno te tenga con mucho bien y que medites mucho en esta reflexión. Recordemos que lo que sanciona la Torah y lo que
se sanciona o se santifica con la tefilá. Son dos cosas que nos ayudan a santificar nuestras vidas. Shalom, shalom.